Buenas noches, licenciada. Muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se van conectando a la presente reunión. Vamos a dar por inicio con lo Buenas que noches. es, muy buenas noches. Vamos a dar por inicio con lo que es nuestra clase del día de hoy, ¿sí? Dentro de la presente clase, chicos, nosotros hablaremos y desarrollaremos la temática referente a lo que son los comprobantes de venta, ¿sí? Que fundamentales son al momento de estructurar lo que es una idea de negocio y lo que es un emprendimiento. Es ahí donde nosotros más o menos tenemos ya la característica pertinente de entender a qué se refieren este tipo de documentaciones que de una o de otra manera me permiten a mí tener todos los lineamientos necesarios, todas las alternativas, todas las características pertinentes para poder llevar a cabo un emprendimiento exitoso. Todo lo que nosotros estudiamos, todo lo que nosotros desarrollamos, absolutamente todo lo que nosotros estructuramos dentro del mercado, tiene la finalidad de impulsarnos al éxito, tiene la finalidad de ayudarnos a desarrollar objetivos importantes, objetivos característicos, objetivos que de una o de otra manera nos permitan desarrollar adecuadamente lo que es un modelo de negocio. Pero antes de dar inicio con nuestra clase, quisiera que comencemos con un pequeño video, sí, motivacional para ya ir entrando a lo que es nuestra temática. Así es que por favor vamos a tomar atención a este video, chicos. En la vida, nos enfrentamos a desafíos, obstáculos y momentos de incertidumbre que podrían hacer que nos sintamos tentados a rendirnos. La historia está llena de ejemplos de individuos que enfrentaron circunstancias adversas, críticas implacables y fracasos repetidos, pero que se negaron a aceptar la derrota. Desde figuras históricas hasta personas comunes y corrientes, todos han demostrado que la perseverancia es la clave para alcanzar el éxito. La vida misma es un campo de batalla y cada uno de nosotros es un guerrero en esa batalla. Pero recuerden, el éxito no siempre se mide en victorias instantáneas o logros espectaculares. A menudo se construye a través de pequeños pasos, de caídas y de levantarse una y otra vez. La verdadera grandeza reside en la capacidad de resistir, de perseverar cuando todo parece estar en contra nuestra. Nunca te rindas, porque cada desafío que enfrentas es una oportunidad para crecer, para aprender y para fortalecerte. Los obstáculos no son barreras insuperables, sino pruebas de tu determinación y tu voluntad de triunfar. Cada vez que te encuentres al borde del abismo, recuerda que tienes dentro de ti el poder de superar cualquier dificultad. La vida está llena de altibajos, de momentos de triunfo y de momentos de fracaso. Pero lo que realmente importa no es cuántas veces caemos, sino cuántas veces nos levantamos. No importa cuán oscuro sea el camino que estás recorriendo en este momento, siempre hay una luz al final del túnel. Pero para llegar a esa luz, debes mantener encendida la llama de la esperanza y la determinación. Nunca te rindas, porque el mundo necesita tus talentos, tu pasión y tu tenacidad. Cada uno de nosotros tiene un propósito único en esta vida, y renunciar a ese propósito sería privar al mundo de algo valioso y significativo. Tienes un potencial ilimitado dentro de ti, y solo cuando te atrevas a desafiar tus límites podrás alcanzarlo. Recuerda que el camino hacia el éxito no siempre será fácil, pero cada paso que des te acercará un poco más a tus sueños. No permitas que el miedo al fracaso te paralice, porque incluso en el fracaso hay lecciones que aprender y oportunidades para crecer. La verdadera derrota no es caer, sino negarse a levantarse. Así que hoy,
te animo a abrazar el poder de la perseverancia, a adoptar una mentalidad de nunca rendirse. No importa cuán difíciles sean las circunstancias que enfrentes, mantén viva la llama de la esperanza en tu corazón y sigue adelante con valentía y determinación. Recuerda siempre estas palabras: nunca te rindas. Bien, entonces, con este pequeño video introductorio que he querido compartir con ustedes, directamente para animarnos un poquito, como siempre les digo, pese a todas las dificultades, pese a cualquier situación, a cualquier problema que quizás estemos enfrentando, intentemos siempre seguir adelante, intentemos dejar de lado quizás en algún momento los obstáculos que se presenten en nuestra vida. Dígame, compañero Ricardo. Gracias por esa motivación, Licen. No, mejor igual a ustedes, como yo siempre les digo, sigan adelante, no abandonen sus sueños, con sus metas, con sus propósitos, adelante chicos, como yo siempre les digo, en lo que yo pueda, colaborarles y ayudarles y quizás impulsarles en algo, pues siempre lo haré chicos, sí, mejor igual, muchas gracias a ustedes por participar y por estar presentes dentro de la clase, ¿sí? Con eso, chicos, vamos a dar entonces por inicio con nuestra clase. ¿Qué es lo que vamos a ver dentro de la presente clase? Directamente es desarrollar la temática referente a los comprobantes de venta, ¿sí? ¿Qué entendemos nosotros por comprobantes de venta o quizás cuál es la característica de un comprobante de venta? Es principalmente un documento, es un referente que emite una entidad, que emite un emprendimiento, un negocio, una empresa con la finalidad de validar el producto o el servicio que se está ofertando, del producto o el servicio que se está ofreciendo dentro de, lógicamente, el tipo de actividad económica que se esté desarrollando. A eso se refieren los comprobantes de venta. Pero como tal, cuando nosotros hablamos de comprobantes, hablamos directamente de muchos elementos dentro de los comprobantes. No solamente es uno, sino son varios que iremos desarrollando en la clase. Nos dice principalmente entonces, ¿qué son los comprobantes de venta? Los comprobantes de venta son documentos autorizados previamente por el SRI. ¿Qué quiere decir autorizados previamente? Que no pueden ser emitidos, que no se pueden entregar, que no se pueden comercializar sin antes haber pasado por el visto bueno y la aprobación de la entidad pública que rige dentro de nuestro país, conocido como el SRI, el Servicio de Rentas Internas. Esta entidad que directamente se encarga de regular absolutamente todo lo que existe dentro de las actividades económicas de nuestro país. Entonces, directamente un comprobante de venta que puede ser legalmente utilizado quiere decir que ya fue autorizado previamente por esta entidad, por el SRI. En este caso nos dice que respaldan las transacciones efectuadas por los contribuyentes. Respaldan las transacciones. ¿Qué quiere decir eso? Que lógicamente, cuando una persona que realiza una actividad económica, esta actividad económica puede ser cualquiera, dentro de, lógicamente, la legalidad en nuestro país, al utilizar los comprobantes de venta, está respaldando su actividad económica, que quiere decir que está validando que el producto o el servicio que se está ofertando en el mercado es 100% legal. Sí, es 100% determinado a las necesidades que tiene la sociedad o el entorno al que lógicamente está encaminado el emprendimiento. De igual manera nos dice en la transferencia de bienes o por la prestación de servicios o a su vez la realización de otras transacciones gravadas con tributos. Dentro del emprendimiento nosotros utilizamos la palabra transferencia. ¿Qué quiere decir transferencia? Cuando yo vendo un producto o cuando yo vendo un servicio, a eso se refiere el intercambio de un producto por dinero. Sí, dentro del emprendimiento, como yo les he mencionado, siempre se utilizan generalmente cierto tipo de conceptualizaciones o cierto tipo de terminologías que a veces o son extrañas o en nuestro léxico se las utiliza de otra manera. Por ejemplo, una transferencia. Actualmente nosotros entendemos que es enviar dinero de un lugar, de una cuenta bancaria a otra, generalmente.
Pero dentro del emprendimiento, dentro de la actividad económica, nosotros entendemos como transferencia a esta actividad económica que directamente utiliza y manifiesta este intercambio, manifiesta esta acción, ¿sí? Esta relación que tiene la oferta con la demanda, que tiene el comprador con el vendedor, ¿sí? Que tiene el mercado con el potencial cliente. De igual manera, nos dice que este tipo de comprobantes también se emite por la prestación de servicios o la realización de otras transacciones grabadas con tributos. ¿A qué se refiere el término grabado con tributo? Quiere decir que deben estar normalizadas y reguladas dentro del SRI. Todo lo que el SRI tenga que llevar contabilidad, todo lo que el SRI regule como actividad económica, tiene que emitirse con un comprobante de venta. Por ejemplo, como yo siempre les he dicho, las actividades de servicios educativos, por ejemplo, ya cuando no existe un contrato de por medio, un contrato establecido con un sueldo fijo, por ejemplo, entre una entidad educativa y un docente, ¿qué es lo que se hace? Pues lógicamente para llevar una contabilidad, para llevar una regulación de esta relación económica entre la entidad educativa y el docente, se emiten facturaciones, es decir, de lo que se trabajó en el mes, el docente emite una factura con lo que se le haya cancelado, lógicamente, por la prestación de sus servicios. Esto puede ser una vez al mes, como puede haber sido 20 veces al mes, ¿sí? Todo esto depende, lógicamente, de la relación económica. Pero para que el SRI tenga como tal conocimiento directo y conocimiento estructurado de lo que es la realidad económica, lógicamente deben estar emitidos mediante los comprobantes de venta. Entonces, como tal, los comprobantes de venta no son más que estos documentos legalizados, autorizados por el SRI, que respaldan las actividades económicas de los emprendedores, ¿sí? Dentro de estos documentos y dentro de estos comprobantes que nosotros tenemos, existen varios. Lo que son las facturas, las notas de venta, las liquidaciones de compras de bienes y prestaciones de servicio, tiquetes emitidos por máquinas registradoras, boletos o entradas a espectáculos públicos y otros documentos autorizados, ¿sí? Esto directamente entendemos por el tipo de comprobantes que existen en nuestra actualidad. La próxima clase, yo sé que la mayoría de ustedes se estará preguntando dónde están también los comprobantes electrónicos. La próxima clase dedicaremos una clase en específico a lo que son los comprobantes electrónicos, debido a que ya son los comprobantes que están directamente siendo parte de nuestra realidad y siendo parte de nuestro contexto. Pero para lógicamente haber llegado a un comprobante electrónico, debía haber existido un antecesor. Debió haber existido una actividad antes de los tipos de documentos que ya se utilizan en la actualidad, como en este caso los que vamos a ir desarrollando. Facturas, notas de venta, liquidaciones. En este caso, tenemos los documentos complementarios también, que son notas de crédito, notas de débito y guías de revisión. ¿A qué se refieren cuando hablamos de documentos complementarios o tipo de documentos que también están autorizados? Pueda que no sean facturas, pueda que no sean notas de venta, pueda que no sean como tal documentos que lleven una especificación directa de terminologías o de información, tanto de la empresa como del que recibe la información. ¿Qué sucede aquí? Que lógicamente cuando yo desarrollo estas actividades, entiendo y comprendo que es un documento legal. Más allá también de la documentación legal, que a veces este tipo de documentos, por ejemplo, una guía de remisión, a veces no nos suele servir como para declarar, por ejemplo, pero permite que nosotros comprendamos que la actividad o que el tipo de producto que yo estoy adquiriendo es legal, que el tipo de producto o de la empresa que yo estoy adquiriendo, por ejemplo, es directamente referencial a una actividad económica legal dentro del país. Por ejemplo, cuando nosotros solemos comprar algún producto, por ejemplo, fuera de nuestra ciudad, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen directamente? Se nos envía mediante Servientrega o mediante alguna entidad que tenga el transporte de productos. En este caso, ¿qué se nos envía? La guía de revisión. En este caso, ¿qué se refiere a esta guía? Lógicamente nos dan los documentos de la persona que envía, a quién se envía, quién debe recibir. Esto es un ejemplo de guía de remisión como tal. En este caso, lógicamente, nosotros comprendemos que son documentos legalizados, documentos autorizados.
Cuando yo veo este tipo de documentos, entiendo entonces que quizás el producto sí va a llegar con el tiempo esperado, con la actividad económica que se haya desarrollado y que sobre todo el emprendimiento sea real. En muchas de las ocasiones sucede que existe esta duda, por ejemplo, dentro de dentro de nuestro contexto en el cual cuando yo quiero adquirir un producto quizás que no esté en mi ciudad. ¿Qué sucede? El que yo lo quiero entrar a investigar en la página, entrar a investigar de la persona que vende, siempre existe esta duda. ¿Qué tan real es el emprendimiento? ¿Qué tan real quizás es el que yo deposite el dinero y el que me envíen el producto? Porque siempre va a existir una duda, tanto de la persona que envía el dinero como de la persona que recibe el dinero y tiene que enviar el producto. Entonces, que existe aquí, pues lógicamente, un tipo de documentaciones que lo que nos permiten es comprender directamente las situaciones de relación o las actividades económicas legales que nosotros tenemos dentro de este tipo de actividades. Aquí tenemos un ejemplo de lo que es una nota de crédito. ¿Qué sucede? Ustedes van a ver la misma funcionalidad, van a ver las mismas características en la mayoría, o si no es por decir en el 100% de comprobantes electrónicos. ¿Por dónde empezamos? Por el nombre del emprendimiento, ¿sí? Eso tiene que ser el logo visible. Eso tiene que ser el punto de partida. Cuando yo veo el comprobante, lo primero que tengo que ver directamente es el nombre del emprendimiento. Y abajo siempre se le entiende por la razón social, es decir, qué tipo de actividades desarrolla. En este caso, el ejemplo que nos pone el texto es Compuvisión ABC. Ese es el nombre del emprendimiento. ¿Cuál es su razón social? Equipos de computación, ¿ya? ¿Qué entendemos aquí? Cada que nosotros vayamos viendo nuevas características dentro del emprendimiento, también vamos a entender situaciones previas que hemos estudiado y que también se estudiarán posterior. Por ejemplo, cuando nosotros estudiemos el desarrollo del emprendimiento ya desde el ámbito investigativo, hablaremos cómo es de importante el nombre de un emprendimiento. Cómo es de importante también cómo voy a llegar yo a los clientes, cómo los clientes se van a acordar de mi negocio, cómo los clientes van a promover el famoso marketing de boca a boca, es decir, que una persona le comenta a otra del emprendimiento y esta otra persona a otra y ahí se desarrolla como tal un marketing boca a boca. Pero esto, ¿cómo lo voy a lograr hacer? Pues desde el nombre. Entonces, lógicamente, en todos los comprobantes también lo principal que se va a desarrollar y lo primero que yo voy a ver cuando tengo un emprendimiento es directamente el nombre del negocio. ¿Cómo lo vemos aquí? En la parte derecha, como ustedes pueden ver, hay un cuadrito en el cual vemos el RUC del emprendimiento y lógicamente el RUC es referencial a la persona que es dueña del emprendimiento. Sí, recordemos que el RUC se refiere al número de cédula añadido el 001 al final. Abajo tenemos el tipo de documento que se desarrolla. En este caso es una nota de crédito. El número de documentación y el número de autorización emitido por el SRI. ¿Sí? Esto es fundamental que nosotros verifiquemos en los documentos. Como les decía, lógicamente en nuestra actualidad esto ya no es tan necesario debido a que ya en la mayoría de emprendimientos lo que se desarrolla son documentos ya electrónicos. Al ser documentos electrónicos es casi imposible que se puedan falsificar porque al momento de emitir estos comprobantes electrónicos primero pasan por una base de datos del SRI en el que valida la documentación y ahí llegan nuestros correos generalmente. Pero en este sentido, cuando nosotros hablamos del tipo de comprobantes que aún son físicos, lo que tengo que ver es el número de autorización. Este número de autorización es el que yo tengo que validar y verificar para saber que el documento no es falsificado, que el documento no está alterado. Y lo mismo la fecha de autorización. ¿Qué quiere decir? Que debe estar legalmente actualizado el documento. Recordemos que emitir un comprobante fuera del tiempo que nos permite el SRI, que es generalmente un año. Cada año una persona tiene que nuevamente reanudar el tipo de comprobantes. Si no está dentro del tiempo permitido por el SRI, quiere decir que el SRI
lógicamente puede multarle al emprendedor o al emprendimiento por haber emitido un comprobante que no tiene como tal, lógicamente, el permiso de emitir estos comprobantes. Entonces, aquí vamos a validar. Si en este caso dice que ha sido del 1 del 8 del 2010, si estábamos quizás en el 1 del 9 del 2011, ya quizás entendemos que el comprobante ya no es válido. Dentro de todo el 2010 hasta el siguiente mes del 8, pues lógicamente seguía siendo válido. También vemos otra característica que es la dirección matriz y la dirección, en este caso sucursal, en caso de ser necesario, si no solamente la dirección matriz. Es aquí donde vemos ya los datos. La persona a la que está dirigida el comprobante, el RUC, la fecha de emisión y en este caso dice comprobante que modifica, es decir, el número de factura que se emite. ¿Cuál es la razón de la modificación? En este caso que nos dice nota de crédito, aquí nos dice devolución de mercadería. Sí, aquí se graba el IVA 12%, valor, lógicamente. Ahora también los documentos tienen que estar actualizados debido a que ya nosotros no manejamos el IVA del 12%, sino ya un IVA del 15% en nuestro país. Aquí nos dicen, lógicamente, que en este caso, como es un documento ejemplificado, simplemente es un documento referencial de uso educativo. Por ejemplo, acá también nos dice, en caso de ser designado como especial, incluir contribuyente especial, en caso de ser obligado a llevar contabilidad, incluir obligado a llevar contabilidad, en caso de ser contribuyente del RICE o régimen simplificado. También esto suele desarrollarse aquí en la parte principal, cuando los emprendimientos son agentes de retención o agentes obligados a llevar una contabilidad. Este es un ejemplo, por ejemplo, de una nota de crédito, ¿sí? ¿Qué se hace aquí? Simplemente la razón de la modificación. ¿Qué es lo que vemos aquí? Vemos un ejemplo de una nota de débito. Vemos las mismas características, como pueden ver, sí, el nombre del emprendimiento, la razón social, las direcciones. Aquí especificamos qué tipo de documento es, en este caso una nota de débito. Todo se mantiene lo mismo. Documentaciones como el RUC, el nombre de la persona a la que se emite, la fecha, lo mismo. En este caso aquí se dice razón de la modificación. En este caso nos dice bodegaje. Es una nota de débito. Directamente es un ejemplo. En este plazo de autorización nos dice los plazos de autorización para comprobantes de venta, lo que les mencionaba. Es de 1 año cuando esté al día en sus obligaciones tributarias. Todos los comprobantes tienen una duración de 1 año. Cada año uno tiene que nuevamente solicitar al SRI para poder empezar a facturar y a emitir comprobantes ya legalizados. Cuando son referenciales de autorizaciones de 3 meses, cuando tienen pendiente alguna obligación tributaria. Este permiso se otorga una sola vez hasta que el contribuyente regularice su situación. Es una sola vez que el SRI le da como un plazo o le da una oportunidad, podemos entenderle de cierta manera al emprendedor y al emprendimiento, de que pueda continuar sus actividades económicas. Recordemos que si el SRI no le permite al emprendedor desarrollar sus actividades económicas, es decir, no tiene como tal el permiso, pues lógicamente no puede funcionar y en caso de hacerlo vienen sanciones fuertes. Ahí es donde vemos las famosas clausuras de los negocios. ¿Por qué? Porque en muchas de las ocasiones funcionan sin autorización. ¿Qué sucede aquí? Cuando ya se le otorgó la autorización por 3 meses y aún así el emprendedor no ha cumplido con sus obligaciones tributarias pendientes o no se le ubica en el domicilio declarado o su RUC, se encuentra a su vez cancelado. ¿Qué tiene que hacer? Pues lógicamente el emprendimiento ya no tiene autorización de emitir comprobantes de venta y lógicamente sin comprobantes de venta no puede desarrollarse el emprendimiento. El emprendimiento requiere 100% de los comprobantes de venta. ¿Para qué? Para lógicamente poder desarrollar adecuadamente sus actividades económicas. Si no hay autorización, el negocio tarde o temprano va a cerrarse porque donde el SRI les encuentre trabajando sin emitir comprobantes de venta, pues vienen las multas y vienen a veces hasta las clausuras de los negocios. ¿Cuál es la obligación de emisión de comprobantes de venta? Están obligados a emitir y entregar comprobantes de venta todos los sujetos pasivos de impuestos. De igual manera, la emisión de estos documentos será efectuada únicamente por transacciones propias del sujeto pasivo autorizado, ¿sí?
¿Qué quiere decir? Pues directamente un sujeto pasivo, pues una persona que como tal no tenga ingresos exagerados, pero sí regularice como tal una actividad económica dentro del Ecuador. Entonces está 100% en la obligación de llevar este tipo de comprobantes, ¿sí? De llevar este tipo de referentes electrónicos también ya en la actualidad que lógicamente verifiquen la actividad económica que se está desarrollando. No podemos evitar este tipo de comprobantes. Sería como prácticamente la crónica de una muerte anunciada, el empezar a desarrollar un emprendimiento sin el permiso del SRI o una actividad económica sin el permiso del SRI, quiere decir que tarde o temprano vendrán las multas, tarde o temprano vendrán las sanciones y en ocasiones incluso los mismos ingresos que ha generado el emprendimiento haciéndolo de manera ilegal, se puede decir, se gasta a veces en pagar las multas porque el SRI es bastante rígido al momento de emitir las multas con las personas que no están cumpliendo con sus tributos, que no están cumpliendo con esta normalización de los comprobantes de venta, ¿sí? Aquí tenemos, por ejemplo, ya detalladamente y mucho más a fondo lo que es una factura. Ya la factura es un documento más estructurado, la factura ya es un documento más detallado, podemos entenderle, que tiene las mismas características que habíamos visto anteriormente. El nombre comercial sí consta en el RUC, lógicamente, esto también me olvidaba de mencionarles. Si es que nosotros realizamos, por ejemplo, tenemos un emprendimiento, cuando yo saco el RUC para mi emprendimiento, dentro de la facturación va a salir el nombre, pero suele existir, por ejemplo, tipos de actividades económicas en las que se emite RUC, pero no tiene como tal un nombre. Por ejemplo, yo brindo servicios educativos. Pero como tal, no es que a mi servicio educativo yo le pongo un nombre, sino que simplemente el RUC que yo emito es por tal y cual la razón social de servicios educativos. Entonces, en ese caso, aquí en la parte del nombre del comprobante o de la factura que se está emitiendo, no suele salir un nombre en caso de que no se hable de un emprendimiento, sino de una actividad económica. Pero suele existir como tal empresas que prestan servicio, ahí sí tienen nombres. Pero como les digo, una persona como, por ejemplo, yo que daría servicios educativos, no tiene como tal el nombre de un emprendimiento. Por eso nos dice un nombre comercial en caso de que conste un nombre dentro del RUC. Abajo tenemos, lógicamente, la razón social del emisor, el RUC del emisor, la denominación, es decir, el tipo de comprobante, en este caso es una factura, la numeración, el número de autorización nuevamente otorgado por el SRI, la fecha de autorización. ¿Qué vemos aquí? Dentro del desarrollo ya de lo que es una factura, cambian y aumentan otras situaciones. Tenemos la identificación del adquiriente, es decir, la persona a la que está emitiéndose el documento. Tenemos también la fecha de emisión, la dirección de la persona, el RUC de la persona o a su vez solamente la cédula, el teléfono de la persona y la guía de remisión. Es decir, ya se necesitan datos más detallados. ¿Por qué? Porque la factura de toda la lista de comprobantes electrónicos, la factura es el documento más importante dentro de toda la lista de los comprobantes de venta. ¿Por qué? Porque lógicamente son en los que más detalles tenemos, son en los que más se especifican y en los que ya más se detalla las actividades económicas. Abajo nos dice, por ejemplo, ya cambia la estructura. Aquí tenemos la cantidad, la descripción, el precio unitario y el valor total. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, aquí vamos viendo, nos pone un ejemplo, nos dice cantidad 1. Si en este caso nos dice la descripción, hablamos de una flash memory, el precio unitario 20 y el valor total es el mismo valor de $20. Aquí es donde yo desgloso todo lo que ya se ha vendido, por ejemplo, con esta persona. Puede, en este caso hablamos de CompuVision. Puede haberse vendido una flash, un CD, una memoria, un cargador. Ya, entonces todo esto tengo que detallarlo aquí. De igual manera, dentro de la factura nosotros podemos identificar en la parte de aquí abajo que existe la fecha de caducidad del documento. Es decir, que por más que se quiera, este documento no podría llegar a ser alterado. Tenemos también, por otro lado, como les decía, el precio unitario. Abajo vemos el valor grabado 12%, valor grabado 0%, los descuentos en caso de existir, valor subtotal, el valor del IVA y el valor total que la persona paga. En este caso nos dice que el valor total es 20%, valor subtotal 20%, con el IVA del 12% le aumenta $2.40 por el IVA
y el precio general ya pagando como tal sale de $22.40. ¿Qué se ve también aquí dentro de este comprobante? La fecha de caducidad, como les decía, la firma del adquiriente y los datos, en este caso, de la imprenta, que lógicamente es importante saber en qué imprenta también se realizó este tipo de comprobantes. ¿Para qué? Para poder saber la legalidad, porque no es que los comprobantes de venta se emiten en cualquier tipo de documentación, ¿sí? Nuevamente, para lo que es una nota de venta, vienen las mismas características. Vemos el nombre, vemos la razón social. Aquí abajo, dentro del comprobante ya de lo que es el RICE, vemos que nos habla del tipo de contribuyente que es. En este caso nos habla de un contribuyente de régimen simplificado. Generalmente el RICE y actualmente lo que le conocemos como RIMPE ya es un tipo de documentación que se les emite a los comerciantes que realizan actividades generalmente más cotidianas, ¿sí? No tan detalladas como tal, ¿sí? Directamente se les conoce que este tipo de comprobantes se les emite a los pequeños comerciantes, a los emprendimientos pequeños. En este caso, por ejemplo, vemos que es para una panadería. Vemos que ya no requiere tantos datos y tantas características como lo hace la factura. En este caso vemos la descripción del bien o a su vez del servicio, ¿ya? Y regulación directa, el precio unitario, el valor total y el precio lógicamente total. ¿Qué sucede aquí? ¿Para qué a mí me sirve todo esto? Quizás ustedes digan lo mismo en la liquidación de compras, las mismas características. Sí, no cambia, más que aumentan este tipo de nomenclaturas en las cuales yo identifico qué tipo de documentos se está emitiendo. ¿Cuál es la finalidad de todos estos documentos, de todas estas documentaciones importantes? Pues que lógicamente me van a mí a permitir entender y llevar una contabilidad adecuada dentro de mi emprendimiento, ¿sí? Llevar como tal características importantes dentro de lo que es un modelo de negocio. Es así que mientras yo emita mis comprobantes, estoy diciendo que mi negocio está legal, estoy registrando todos mis ingresos. Cuando el SRI me pida ya un informe, pues yo tranquilamente le emito con mis ingresos, con mis comprobantes. ¿Y qué sucede aquí? Pues llevo todo dentro de la normalidad. ¿Para qué? Para lógicamente evitarme problemas, evitarme situaciones riesgosas que pongan en peligro mi emprendimiento. Yo no voy a querer que mi emprendimiento se vea quizás alterado o se vea quizás en algún momento preocupado por yo no haber desarrollado adecuadamente las normativas que el SRI me pone. Otro tipo de documentaciones que no son tan utilizados, pero que también son parte de los comprobantes de venta, son tiquetes emitidos por máquinas registradoras o boletos a entradas de espectáculos públicos. En este caso nos dice que se emiten en transacciones con usuarios finales. No identifican al comprador, pero únicamente en la emisión del tiquete sí se requiere sustentar el gasto, deber exigir una factura o nota de venta. ¿A qué se refiere? Cuando, por ejemplo, a nosotros nos dicen desea factura y quizás en caso de no ser agentes de contabilidad decimos que no es necesario, decimos consumidor final, es decir, yo no emito mis datos, pero la entidad que a mí me está emitiendo esta documentación ya está registrando lógicamente lo que se está vendiendo. Pueda que yo no necesite el documento, pero la entidad ya se respalda con el consumidor final, con este comprobante, con este etiquete, lógicamente el tipo de actividad económica que desarrolló. Aquí vemos, por ejemplo, que nuevamente las mismas documentaciones, los mismos detalles, los mismos datos, vemos que es el nombre del emprendimiento, que es el número de autorización, el etiquete. No necesita, por ejemplo, aquí vemos que no tiene para nada absolutamente datos del usuario final. Simplemente es un sustento que tiene el emprendimiento, ¿sí? En este caso nos dice que hay otros documentos autorizados que son emitidos por instituciones financieras, documentos de importación y exportación, tiquetes aéreos, instituciones del Estado en la prestación de servicios administrativos, sustenta costos y gastos y créditos tributarios siempre que cumpla con las disposiciones vigentes, ¿sí? ¿Cuáles son estos documentos complementarios que habíamos visto? Notas de crédito, que son documentos que se emitirán para anular operaciones, aceptar devoluciones y conceder descuentos o a su vez bonificaciones. Esto es lo que habíamos visto en las primeras ejemplificaciones de lo que son las notas de crédito. ¿Cuáles son las notas de débito?
En este caso se emitirán para el cobro de intereses de mora y para recuperar costos y gastos incurridos por el vendedor con posterioridad a la emisión de comprobante de venta. Y la guía de remisión es el documento que sustenta el traslado de mercadería por cualquier motivo dentro de un territorio nacional, lo que yo les mencionaba al inicio. Entonces, todo lo que ustedes pueden identificar directamente que entendemos que los comprobantes de venta finalmente son aquellos que acreditan la transferencia de bienes o la prestación de servicios o la realización de otras transacciones grabadas con tributos. ¿Para qué? Para ayudar a la regularización de las actividades de los sujetos pasivos. Esta palabra nos vamos a quedar. Regularizar, hacer que las actividades económicas dentro de nuestro país estén correctamente estructuradas y que el SRI tenga el conocimiento debido de, lógicamente, todo lo que nosotros estamos desarrollando. Sí, que mi emprendimiento tenga como tal todos los lineamientos pertinentes, tenga todas las características necesarias para encaminarse al éxito, para encaminarse de una o de otra manera al beneficio de desarrollarse como emprendimiento, al beneficio de alcanzar sus objetivos desde una primera identificación y lógicamente posicionarse en el mercado, que es el punto de vista que tienen todos los emprendimientos, lograr posicionarse en el mercado y de una o de otra manera alcanzar los objetivos pertinentes que requieran dentro de su normativa y dentro de la legalidad que nosotros entendemos como emprendimiento, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros hemos podido ver en la presente clase referente a lo que son los comprobantes de venta. Como les mencionaba, en la próxima clase nosotros veremos lo que son ya los comprobantes electrónicos que requieren directamente una especificación detallada debido a que son ya características más afinadas a la tecnología y con una regulación diferente porque ya pasan por un filtro que el SRI directamente le pone, ¿sí? Antes de terminar nuestra clase, chicos, quería comentarles que ya se nos hizo llegar como docentes cuáles son nuestros tutoriados. Sí, en este caso, a mí me han puesto a cargo lo que es el curso de primero de bachillerato, es decir, yo soy su tutora, chicos. Me pongo a sus órdenes para lo que requieran, para lo que necesiten. Ustedes en el grupo tienen mi número en caso de que tengan quizás alguna inquietud sobre alguna materia, sobre alguna tarea, alguna inquietud en lo que ustedes necesiten, chicos. Estoy a sus órdenes, por favor, porque soy su tutora. De esta manera yo me puedo contactar con el resto de compañeros para llegar a un acuerdo. De igual manera, yo estoy haciéndoles un seguimiento a todos ustedes. Estoy ingresando para ver que estén cumpliendo con lo que son las tareas, para verles que estén cumpliendo también con lo que es el ingreso a las clases, el ingreso a la plataforma. Si es que de pronto, si alguno de ustedes reciben en algún momento una llamadita mía, es porque estoy al pendiente de todos, chicos. Por favor, nuevamente les digo, cualquier inquietud, cualquier duda, por favor, me escriben o me llaman. En caso de que no responda, a veces enseguida pueden inmediatamente llamarme, chicos. ¿Sí? Así es que sí. Muchas gracias. Listo, chicos. Sí, Muchas sí. gracias, licenciada. Muchas gracias, Gracias, licenciada. licenciada. Muchas gracias, Listo, mis señorita. chicos. Listo, mis chicos. Entonces, Gracias, licenciada. listo. Sin más que decirles, les deseo una excelente noche a todos. Les dejo ya para que puedan seguir a su siguiente hora de clase. Que tengan una excelente noche. Licenciada, una preguntita. Dígame. Lo que es los exámenes, ¿cómo es eso, licenciada? Mañana o el día de hoy me parece que ya empezaron los exámenes. Quien está al día en las pensiones ya puede empezar a rendir los exámenes desde la plataforma. Ya. O sea, y eso les En da. su caso me parece que también era la rendición del examen de la unidad pasada porque usted recién ingresó, ¿verdad? Sí, Ya, entonces ahí sí escríbame para hacerle acuerdo a Miriancita porque eso ya. tenemos que hacerle acuerdo, por favor, ¿ya? Listo, ya. Ya. Yo le agradezco bastante. Listo, mis Que chicos, que pase bien. tengan una excelente Ya. noche.